El UE Vigilant flotaba silenciosamente en la oscuridad del espacio. Sus sensores escaneaban el vacío infinito dentro de la sala de comunicaciones de la nave. Tom Miller estaba sentado en su puesto. Con los ojos pesados tras 12 horas de monitorear señales del espacio profundo, el reloj en su pantalla marcaba las 300 horas, hora estándar de la Tierra. Nada interesante ocurría durante el turno de noche, que era precisamente la razón por la que lo había elegido. El suave zumbido de las computadoras llenaba la habitación mientras Tom bebía su tercera taza de café. Sus dedos golpeaban perezosamente la consola, creando un ritmo tranquilo que lo mantenía despierto. La nave manejaba la mayor parte del procesamiento básico de señales, dejándolo solo para lidiar con los casos inusuales que requerían juicio humano. Un pitido agudo interrumpió la silenciosa habitación. Tom se incorporó de repente. Alerta. El monitor frente a él mostraba una transmisión entrante, pero algo era diferente en esta. El patrón de la señal no coincidía con ninguna especie humana o aliada conocida. Protocolos de comunicación, computadora completa. Análisis de la señal entrante. Tom ordenó. Su voz rompió el silencio. La IA respondió en tono neutral. Origen de la señal desconocido. Formato no estándar. Contiene un paquete de datos audiovisuales que advierte a la SS sobre la degradación de datos significativos. Los dedos de Tom recorrieron el teclado aplicando diversos algoritmos de descifrado. Tras 20 minutos de trabajo, los datos ilegibles comenzaron a tomar forma. Lo que vio le heló la sangre. La pantalla principal se llenó de imágenes que parecían grabadas desde una ciudad en llamas. Altos edificios cristalinos se derrumbaron mientras armas de energía infligían muerte desde arriba. La cámara se sacudió violentamente y Tom distinguió figuras corriendo presas del pánico. No eran humanas. Sus cuerpos parecían emitir un suave brillo bioluminiscente que pulsaba con sus movimientos, pero fueron los atacantes los que llamaron su atención. Enormes naves de guerra, negras como el vacío, colgaban del cielo. Destruyeron metódicamente todo lo que había debajo, sector por sector, dejando solo ceniza a su paso. La grabación se cortó a lo que parecía ser un búnker, pero un ser alto y luminoso se paró frente a la cámara. Su luz parpadeó débilmente mientras pronunciaba sus palabras, traducidas automáticamente por el aire de la nave. Para cualquiera que recibiera este mensaje, somos la luminaria. El imperio del dominio ha comenzado su fin. Asalto a nuestras colonias restantes. Buscan borrar a toda nuestra especie de la existencia. No tenemos poder militar para resistirlos. Nuestra gente se contaba en miles de millones. Ahora somos menos de 1 millón. Rogamos ayuda a cualquiera que aún crea en la justicia. Por favor, tenemos hijos. La transmisión se cortó abruptamente. Tom miraba fijamente una pantalla estática. Su mano temblaba al alcanzar el sistema de comunicación interno de la nave. Camarotes del capitán. Prioridad de emergencia. Dijo. Su voz apenas se estabilizó. Esto es. El informe del capitán Rollers llegó. La respuesta inmediata. Señor, necesita ver esto. Hemos recibido una señal de socorro. Es un genocidio en curso. La respuesta del capitán fue instantánea. Envíelo a mi terminal. Miller. Sí, señor. Comience a redactar un mensaje. Al mando de la flota. Prioridad negra. Los ojos de Tom se abrieron de par en par. La prioridad negra estaba reservada para amenazas existenciales a especies sensibles. En sus 8 años de servicio, nunca había visto una. Se emitió en minutos. La tripulación del mando de vigilancia se reunió en el puente. Observaron las imágenes en silencio. Sus rostros sombríos. El capitán Rollers estaba en el centro. Su curtido rostro, sin mostrar emoción alguna mientras estudiaba las pantallas tácticas que mostraban el origen de la señal. Trazó un rumbo hacia la base de mando de la flota más cercana. Rollers ordenó enviar un mensaje a cualquier nave humana en el rango. Tenemos una situación de código Omega cuando el vigilante cambió de rumbo. Tom no pudo evitar sentir que acababan de presenciar algo histórico. La humanidad siempre se había presentado a la galaxia como una potencia moderada, cuidadosa de no parecer demasiado agresiva o tecnológicamente avanzada, pero había oído rumores, susurros, historias sobre las verdaderas capacidades militares de la Tierra. Sobre flotas de naves de guerra escondidas esperando el momento adecuado. Mirando las devastadoras imágenes una vez más, Tom se dio cuenta de que el imperio del dominio acababa de cometer un terrible error. Pensaron que estaban a salvo para cazar una especie inocente hasta la extinción.
Pensaron que nadie se atrevería a detenerlos. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El almirante James Walker estaba de pie junto a la ventana de su oficina en la estación de mando de la flota, mirando la Tierra debajo del planeta azul. Parecía pacífico desde la órbita, sin dar indicios del poder militar que la humanidad había construido silenciosamente sobre el siglo pasado. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre de unos 50 años con cabello y ojos grises que habían visto demasiada guerra. La puerta sonó. «Entre», dijo sin darse la vuelta. «Señor. El informe completo del vigilante de la UE ha llegado». Su ayudante dijo, colocando una tableta de datos sobre el escritorio. «La grabación ha sido verificada como auténtica». Walker recogió la tableta y volvió a observar la señal de socorro de la luminaria. Cada fotograma le hacía apretar la mandíbula. Había visto esto antes de la destrucción sistemática de una especie. La humanidad había sufrido el mismo destino hace 200 años durante la Primera Guerra de Contacto. Apenas habían sobrevivido y habían jurado que no volvería a ocurrir. Convocaron una reunión de emergencia del Consejo de Guerra. Walker ordenó máxima seguridad, sin observadores oculares ni registros digitales. 30 minutos después, Walker se presentó ante los 12 miembros del Consejo de Guerra de la Tierra en una habitación en las profundidades del Océano Pacífico. Las paredes estaban hechas de materiales especiales que bloqueaban todas las señales. Ninguna transmisión podía entrar ni salir. Los consejeros estaban sentados alrededor de una mesa circular. Sus rostros estaban iluminados por una suave luz azul. «Damas y caballeros», Walker comenzó hace 6 horas. «Recibimos pruebas de un genocidio en curso». Reprodujo el mensaje de la luminaria en la pantalla principal de la habitación. «El imperio del dominio cree que puede actuar sin consecuencias. Creen que nadie los detendrá». Una mujer mayor habló. «La flota fantasma nunca ha sido revelada a ninguna especie alienígena. Si la desplegamos ahora, nunca podremos retractarnos. La galaxia conocerá nuestra verdadera fuerza». Walker asintió. «Sí, director Brown. Pero si no actuamos, nos convertimos en parte del crimen. Observamos y no hicimos nada mientras una especie inocente era destruida. ¿Qué sabemos sobre?» Se preguntó sobre la capacidad militar del imperio de Mingen. El general Thompson, un veterano de la guerra, Walker tocó su tableta y mostró informes de inteligencia. Tienen 5.000 naves de guerra repartidas en 30 sistemas estelares. Su tecnología es avanzada, pero sonrió levemente, no tan avanzada como creen. ¿Y la flota fantasma?, alguien más preguntó. ¿Listos? La Némesis y su grupo de batalla pueden desplegarse en 6 horas. El resto de la flota puede seguir en 24. La sala se quedó en silencio. Todos sabían lo que representaba la flota fantasma, la cúspide del poder militar humano. Naves que combinan tecnología alienígena robada con las innovaciones de la humanidad. Armas que podrían destruir el espacio mismo. Defensas que hacían que las naves fueran casi imposibles de detectar, y mucho menos de destruir. El director Brown se inclinó hacia adelante. «Si hacemos esto, la galaxia nunca nos volverá a ver de la misma manera. Hemos pasado décadas fingiendo ser solo otra potencia menor. Tal vez sea hora de que sepan la verdad». Walker respondió. «Quizás es hora de que sepan por qué la humanidad sobrevivió a la Primera Guerra de Contacto. ¿Por qué nunca hemos mostrado toda nuestra fuerza, no porque seamos débiles, sino porque entendemos la responsabilidad que conlleva?» Con poder, los miembros del consejo se miraron uno a uno y asintieron. «Muy bien», dijo Walker. «Contactaré con el capitán Stone en el Némesis. Hemos entrenado para este momento. Ahora es el momento de mostrarle a la galaxia que la humanidad recuerda sus promesas». Mientras los miembros del consejo salían, Walker se quedó atrás. Abrió un canal seguro a una instalación oculta en el cinturón de asteroides. «Este es el almirante Walker. Código de autorización, Prometheus Rising. Despliega el grupo de batalla Némesis. Reglas de enfrentamiento, proteger a todos los supervivientes de Luminari. Enfrentar y destruir cualquier fuerza del dominio que realice operaciones de genocidio. La flota fantasma ahora está activa». Cerró el canal y miró la señal de socorro de Luminari por última vez. El imperio del dominio pensó que eran cazadores libres de cazar especies más débiles. Estaban a punto de descubrir que habían estado cazando en territorio ajeno. El territorio de la humanidad, y la humanidad no había pasado los últimos 200 años preparándose para la paz en las profundidades del cinturón de asteroides, oculta entre innumerables rocas giratorias. Enormes puertas se abrieron lentamente por primera vez en décadas. Luces de emergencia.
Cobró vida dentro de una caverna lo suficientemente grande como para albergar una pequeña ciudad. El aire crepitaba con energía, mientras los antiguos sistemas de poder despertaban. La capitana Emma Stone se encontraba en el puente de la UE Nemesis, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras observaba a su tripulación prepararse para el lanzamiento. La nave había esperado en la oscuridad durante tanto tiempo, pero ahora es el momento. Todos los sistemas en línea informaron que su primer oficial, Jack Reed, naves de la flota fantasma estaban listas para el despliegue. Emma asintió. Su rostro se reflejaba en el cristal oscuro de las ventanas del puente. A los 42 años, había pasado la mitad de su vida entrenando para este momento. La Némesis no era una simple adoración, era la obra maestra de la humanidad. Una nave que combinaba todo lo aprendido desde la primera guerra de contacto. «Muéstrame la flota», ordenó. La pantalla principal se iluminó, mostrando el enorme muelle oculto. 500 naves flotaban en perfecta formación. Sus alas negras absorbían la luz en lugar de reflejarla. No se parecían en nada a las sencillas naves de patrulla que la humanidad mostró al resto de la galaxia. Estas naves habían sido construidas con un solo propósito: asegurar que la humanidad nunca se enfrentara a la extinción. De nuevo. Mensaje del almirante Walker. El oficial de comunicaciones anunció que tenemos luz verde. La misión está lista. Emma tomó su silla de mando y presionó un botón en el brazo. Su voz se escuchó en todas las naves de la flota. Todas las naves. Capitán Stone. Durante 200 años hemos ocultado nuestra fuerza. Hemos visto cómo otros lucharon sus guerras, construyeron sus imperios y, a veces, cometieron sus crímenes. Hoy eso cambia. Hoy le mostramos a la galaxia por qué la humanidad sobrevivió cuando otros intentaron destruirnos. Hizo una pausa al observar la determinación en los rostros de sus tripulaciones. El Imperio del Dominio cree que puede cazar una especie pacífica para extenderla. Incheon. Creen que nadie los detendrá. Demostrémosles lo equivocados que están. Flota fantasma. Lanzamiento. El Némesis se movió primero. Sus motores brillaban con una luz azul imposible. El casco exterior de la nave pareció cambiar y fluir como metal líquido, adaptándose a la tensión de la aceleración. Al pasar el hangar de asteroides, otros lo siguieron. Destructores, cruceros y naves. Que no tenían una clasificación adecuada porque nunca antes se había visto nada parecido. Los sistemas de sigilo se activaron. Informó el oficial táctico. Escudos a máxima potencia. Motores de materia oscura. Respondiendo con normalidad. Emma se permitió una pequeña sonrisa. La fase de escudos solos. Impactaría a cualquier enemigo al que se enfrentaran. Las armas atravesarían sus naves como si no estuvieran allí. Pero eso era solo el comienzo de lo que la flota fantasma podía hacer. La flota está en formación. Jack anunció, todas las naves, listas para el salto de largo alcance. Trazar rumbo a la luminaria más cercana. Señal de socorro. Emma ordenó. Preparar el motor de singularidad. La tripulación del puente trabajó rápidamente. Sus movimientos eran precisos. Después de años de entrenamiento, el espacio exterior mismo comenzó a girar alrededor de la flota fantasma. El motor de singularidad estaba. El mayor secreto de la humanidad, una forma de viajar que hacía que los motores más rápidos que la luz parecieran lentos. El rumbo trazado. Saltar en 30 segundos. Emma pensó en la luminaria. En su desesperada súplica de ayuda. El Imperio del Dominio no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Pronto descubrirían que sus acciones habían despertado algo que debería haber permanecido dormido. 10 segundos para saltar. La flota, suspendida en el espacio, parecía una colección de estrellas negras. Sus cascos, absorbiendo la luz del sol distante. 2 siglos de preparación, de construcción, planificación y espera, habían llevado a este momento. Saltar ahora. El espacio se dobló alrededor de la flota fantasma. En un instante, 500 de las naves de guerra más avanzadas jamás construidas desaparecieron del sistema solar, dejando solo oscuridad y silencio. La espada oculta de la humanidad finalmente se había desenvainado y pronto, muy pronto, la galaxia comprendería por qué la Tierra había sobrevivido cuando tantas otras habían caído. Comprenderían por qué la humanidad había mantenido su verdadero poder oculto durante tanto tiempo. La caza estaba a punto de comenzar, pero esta vez los cazadores se convertirían en los cazados. La nave de guerra del Dominio rodeó a un pequeño refugiado. Flota de naves luminares,
sus armas cargadas y listas para disparar. 6 enormes naves negras contra 3 pequeñas naves de transporte. Las naves luminares brillaban débilmente. Sus agujeros cristalinos estaban dañados y fallando. En su interior, miles de refugiados se acurrucaban con miedo, sabiendo que estos podrían ser sus últimos momentos. Ríndanse y acepten la extinción. La voz del comandante del dominio retumbó. A través del espacio, su especie no tiene cabida en nuestra galaxia. A bordo de la nave luminar, el anciano portador de luz observó cómo las señales de vida de su gente parpadeaban en las pantallas de estado. Habían estado funcionando durante días, pero ahora estaban atrapados. Sus motores estaban dañados. Sus escudos casi se habían ido. Cerró los ojos, preparándose para el final. El final nunca llegó. El espacio mismo pareció desgarrarse cuando una enorme nave negra apareció entre los refugiados dominantes y sus atacantes. Simplemente se materializó como si siempre hubiera estado allí, esperando. La nave no se parecía a nada que el anciano portador de luz hubiera visto jamás. Era alta, parecía absorber la luz, lo que dificultaba concentrarse en su verdadero tamaño. Esta es la capitana Emma Stone de la UE. Némesis. Una nueva voz resonó en todos los canales en los que participas. El genocidio sistemático de las especies sensibles. Esto termina ahora. La risa del comandante del dominio resonó por el sistema de comunicación. ¿Una nave te atreves a desafiar al imperio del dominio con una sola nave? ¿Quién eres tú para interferir en nuestros asuntos? Somos la humanidad. Emma respondió con calma. Y no estamos solos, como si sus palabras lo hubieran convocado. Más naves aparecieron. Surgieron aparentemente de la nada. Sus agujeros negros formaban un muro entre los refugiados y sus cazadores. 5, luego 10, luego 20 naves, cada una tan oscura y misteriosa como la Némesis. ¡Imposible! El comandante del dominio susurró, los humanos son una potencia menor. No tienen esta tecnología. Apunten sus armas. Emma ordenó a su tripulación, fuerza mínima. Demostrémosles lo que los humanos realmente pueden hacer. La némesis de las armas se conectó, pero no eran las simples armas de energía con las que la galaxia estaba familiarizada. Rayos de oscuridad pura se extendieron, tocando cada nave del dominio con precisión quirúrgica. Donde el rayo impactaba, los sistemas de armas simplemente dejaron de existir. La materia misma desapareció en diminutas singularidades artificiales. ¿Qué? ¿Qué es esto?, exigió el comandante del dominio. El pánico se apoderó de su voz. Esto es lo que pasa cuando se presiona demasiado a la humanidad. Emma respondió, hemos ocultado nuestra verdadera fuerza durante siglos, preparándonos para momentos como este. Sus naves están ahora desarmadas. Ríndanse o les mostraremos qué más podemos hacer en la nave luminosa. El anciano portador de luz observó con asombro cómo las naves humanas se movían con una gracia imposible. Su tecnología superaba con creces todo lo que había visto en su larga vida. Las leyendas hablaban de razas antiguas con poderes divinos, pero esto era algo más. No nos rendiremos ante los primitivos. El comandante del dominio gritó, sus naves se giraron para huir. Emma ordenó torpedos, desactivando silenciosamente sus motores. Se lanzaron orbes azules brillantes. Desde las naves humanas, las naves del dominio intentaron evadir, pero los torpedos simplemente atravesaron sus escudos como si no estuvieran allí. Cada torpedo se transformó parcialmente en realidad dentro de las alas de máquinas enemigas y luego se solidificó. Las naves de guerra del dominio se encontraron repentinamente a la deriva en el espacio, impotentes. Ahora Emma dijo, su voz se transmitió a todas las naves, hablemos del futuro. Un futuro donde el genocidio no es una opción. El anciano portador de luz sintió esperanza por primera vez en semanas. Activó el sistema de comunicación de su nave. Benditos sean los humanos que han acudido en nuestra ayuda. Habíamos escuchado que eran una raza joven que aún estaba aprendiendo las costumbres del espacio. La suave risa de Emma llenó el canal. Aprendimos hace mucho tiempo que a veces la mejor arma es dejar que otros te subestimen, pero ahora la galaxia necesita saber la verdad. La humanidad no se quedará de brazos cruzados mientras especies inocentes son destruidas mientras las naves de rescate se movían para ayudar a los refugiados luminares. Emma observó. Las naves del dominio deshabilitadas en su pantalla eran solo el comienzo. Pronto, todo el imperio del dominio aprendería lo que sucedió cuando despertaron la furia de la humanidad, y lo aprenderían a las malas. En el gran centro de mando, la nave capital del imperio del dominio, la Suprema.
El comandante Rex se encontraba frente a una enorme pantalla que mostraba cientos de informes que llegaban de todo su territorio. Su rostro se oscurecía con cada nuevo mensaje. Otra flota humana acababa de aparecer en el sector Sentei. Informó nerviosamente que habían desactivado nuestras estaciones de defensa sin disparar un solo tiro. Nuestras armas ni siquiera pudieron detectarlos hasta que ya estaban dentro de nuestros escudos. Rex golpeó la mesa de mando con el puño. Imposible. Hemos visto a los humanos durante 50 años. No tenían nada como esto. Nada más. Las alertas parpadearon en la pantalla. Las misteriosas naves negras aparecían por todas partes. Emergían de bases ocultas que de alguna manera habían escapado a la detección durante siglos. Se movían como fantasmas. Intocable. Imparable. Señor. Otro oficial gritó, ¿dónde está? Recibiendo una transmisión de su almirante Walker. ¿Debería ponerlo en pantalla? Rex gruñó. Necesitaban comprender a qué se enfrentaban. El rostro sereno del almirante Walker apareció en la pantalla principal. Parecía más un profesor cansado que un comandante militar a punto de aplastar a un imperio. El comandante supremo Rex dijo en voz baja, confío en que hayas recibido nuestro mensaje. Rex rió con amargura. ¿Te refieres a tus naves imposibles que aparecen en todo nuestro imperio? Tus armas que ignoran nuestros mejores escudos. Walker asintió. Queríamos que comprendieras lo que has despertado. La humanidad ha pasado siglos preparándose, construyendo y esperando. Recordamos lo que es enfrentarse a la extinción. Juramos que nunca volvería a sucedernos, ni a nosotros ni a nadie más, excepto a tu tecnología. Tus naves siempre estuvieron ahí. Walker terminó. Aprendimos durante la primera guerra de contacto que mostrar toda tu fuerza solo te convierte en un objetivo, así que ocultamos la nuestra. Dejamos que todos pensaran que éramos solo otra raza joven que aún aprendía nuestro camino entre las estrellas. En otra pantalla, Rex observó cómo más naves humanas emergían de bases ocultas. Sus agujeros negros parecían absorber la luz de las estrellas cercanas, lo que las hacía parecer agujeros móviles en el espacio mismo. Sus oficiales tácticos informaban. Cosas que no deberían ser posibles, armas que crearon agujeros negros en miniatura, escudos que podrían eliminar gradualmente los motores de realidad que doblaron el espacio mismo. Has estado mintiendo la galaxia durante siglos, acusa Rex. La expresión de Walker se endureció. Nos hemos estado protegiendo y preparándonos para proteger a los demás. La luminaria envió una llamada de ayuda y ahora respondimos. Tienes una opción, detener tu campaña genocida o descubrir cuántos secretos más ha estado guardando la humanidad. Como para enfatizar su punto, nuevas alertas aparecieron en las pantallas de Rex. Aparecían más flotas humanas, no solo naves de guerra, sino enormes portaaviones y naves de suministro. Estaban estableciendo bases permanentes en lugares estratégicos del espacio del dominio y no había nada que sus fuerzas pudieran hacer para detenerlos. Señor, informó su oficial táctico con voz temblorosa. El análisis sugiere que estas ni siquiera son sus naves más avanzadas, las lecturas de energía, los niveles de tecnología, están usando deliberadamente modelos más antiguos, todavía se están conteniendo. Rex sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los humanos no solo estaban ganando, estaban jugando con ellos. Mostrando el poder justo para demostrar su punto mientras mantenían sus mejores armas en reserva, el almirante Walker Rex dijo lentamente, ¿cuánto tiempo lleva la humanidad preparándose para esto desde el día en que sobrevivimos a nuestra casi extinción? Walker respondió, construimos nuestras flotas en secreto, desarrollamos nuestra tecnología en laboratorios ocultos y esperamos. Observamos cómo especies como la suya abusaban de su poder, cazaban a otros hasta la extinción, luchaban contra sí mismos. Imparable, se inclinó ligeramente hacia adelante, pero ahora saben la verdad, la Tierra no es solo otro mundo para conquistar, somos los que cazamos a los cazadores, somos los guardianes, nunca lo supieron. Existió y finalmente terminamos. Escondiéndose cuando la transmisión terminó, Rex miró las estrellas a través de la ventana de su centro de comando. En algún lugar afuera, la humanidad había construido un imperio en secreto, preparándose para este preciso momento, y ahora su propio imperio estaba a punto de aprender una dura lección sobre subestimar a esta raza aparentemente inofensiva. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La capitana Emma Stone se encontraba en el puente de la Némesis observando cómo su flota se preparaba para la mayor operación militar en la historia de la humanidad. Cientos de naves negras se posicionaron a su alrededor. Sus tripulaciones estaban listas para el empuje final. Hacia el corazón del espacio del dominio, todos los grupos de batalla se reportan listos. Jack anunció desde su estación.
Escudos de fase a máxima potencia. Armas de materia oscura preparadas. Emma asintió con la mirada fija en la pantalla táctica. El dominio había reunido sus fuerzas restantes para defender su sistema capital. Más de 2000 naves estaban dispuestas en capas defensivas alrededor de su mundo natal. Habría sido una vista intimidante para cualquier flota normal, pero la flota fantasma no era normal. Abran el canal a todas las naves. Emma ordenó a las frecuencias humanas y del dominio que... Esperó la señal y luego habló con claridad. Soy el Capitán Stone, a todas las fuerzas del dominio. Han visto lo que nuestras naves pueden hacer. Nos han visto desactivar sus mejores armas, atravesar sus escudos más fuertes y aparecer donde queramos. Esta es su última oportunidad para rendirse. La respuesta llegó rápidamente. Un aluvión de armas de energía de la flota del dominio. La masiva descarga de poder destructivo habría aniquilado cualquier fuerza convencional. La flota fantasma simplemente desapareció de la realidad. Las armas de energía pasaron sin causar daño por el espacio donde habían estado las naves humanas. Cuando retrocedieron, ninguna nave fue tocada. Muy bien, Emma dijo en voz baja, plan de batalla Omega, muéstrales todo excepto a los asesinos de planetas. Terminemos con esto. La flota humana se dividió en 3 grupos masivos. Emma observó cómo siglos de planificación y preparación finalmente dieron sus frutos. Las naves que habían entrenado juntas durante décadas se movieron con perfecta coordinación. La primera oleada de naves humanas liberó nubes de nanomáquinas que devoraron los escudos del dominio como si no existieran. La segunda oleada disparó armas que crearon pequeños agujeros negros controlados, destrozando las naves enemigas pieza por pieza. La tercera oleada utilizó tecnología de fase. Aparecer dentro de la formación del dominio, rompiendo sus líneas desde dentro, señor. Jack informó que la nave insignia del dominio intenta escapar por su punto de salto de emergencia. Emma se permitió una pequeña sonrisa. Activar el ancla espacial. El arma más poderosa del Némesis se conectó. Un rayo de fuerza gravitacional pura se extendió y agarró la nave insignia del dominio. No importaba cuánta potencia pusieran en sus motores, no podían moverse. Sus formaciones estaban rompiendo él. El oficial táctico anunció que varias naves intentaban rendirse en la pantalla principal. Emma observó cómo el ataque cuidadosamente coordinado atravesaba las defensas del dominio. Las naves humanas parecen ignorar las reglas básicas del combate espacial. Aparecen donde no deberían poder ir, disparan armas que no deberían existir, se protegen de formas que desafían la física normal. El mensaje de la nave insignia del dominio, Jack, dijo, el comandante supremo Rex solicita hablar con usted. El rostro del líder del dominio apareció en la pantalla. Parecía sorprendido. Su anterior arrogancia fue reemplazada por incredulidad. Preguntó simplemente, ¿cómo escondieron todo esto? Cuidadosamente. Emma respondió, aprendimos de la primera guerra de contacto que mostrar tu verdadera fuerza te convierte en un objetivo, así que planeamos, construimos, esperamos, sabíamos que algún día alguien iría demasiado lejos, pensando que podría cometer genocidio sin consecuencias. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Cazaste a los Luminari porque creías que estaban indefensos, nunca imaginaste que la humanidad se había autoproclamado guardiana de los débiles, ese fue tu error. Rex miró otra pantalla, viendo cómo su flota era sistemáticamente desmantelada por armas que ni siquiera podía entender. Y ahora te rindes, el Luminari estará protegido, tu imperio será desmantelado y la galaxia aprenderá que el genocidio ya no es una opción. Como para enfatizar su punto, otra oleada de naves humanas apareció del espacio de paz rodeando a las fuerzas restantes del dominio. Ni siquiera habían usado la mitad de sus armas avanzadas, pero habían dejado claro su punto. La galaxia estaba cambiando. Los cazadores se habían convertido en los cazados, y la larga vigilia de la humanidad y las sombras finalmente dieron sus frutos. Un mes después de la batalla final, el almirante Walker se encontraba en la gran salón del Consejo Galáctico. Representantes de 100 especies llenaron la cámara. Sus ojos estaban fijos en el líder humano tras él. A través de las enormes ventanas, la flota fantasma colgaba en el espacio. Un recordatorio del poder oculto de la humanidad. La guerra ha terminado. Walker anunció a los alienígenas reunidos que el imperio del dominio se ha rendido incondicionalmente. Sus armas han sido destruidas. Sus naves de guerra desmanteladas. El genocidio del pueblo luminar ha sido detenido. El anciano portador de luz avanzó flotando. Forma cristalina brillando con renovada fuerza gracias a la humanidad.
Nuestra especie sobrevive donde una vez solo éramos miles, ahora nuestros rescatados cuentan en millones. Los humanos encontraron nuestras colonias ocultas, protegidas, nuestros hijos nos dieron esperanza cuando no teníamos ninguna. Walker asintió al anciano luminario y luego se volvió hacia el consejo. Durante siglos, la humanidad mantuvo oculto su verdadero poder. Construimos nuestras flotas en secreto. Desarrollamos tecnologías más allá de las que mostramos a la galaxia. Muchos de ustedes ahora se preguntan por qué ocultar tanta fuerza. Hizo una pausa mirando a cada miembro del consejo. Porque el verdadero poder no se trata de dominación, se trata de responsabilidad. Recordamos nuestra casi extinción durante la primera guerra de contacto. Juramos que si sobrevivíamos, nunca permitiríamos que le sucediera a otra especie. En la pantalla principal aparecieron imágenes que mostraban naves humanas ayudando a reconstruir mundos luminarios, protegiendo convoys de refugiados y desmantelando armas del dominio. La voz de la capitana Emma Stone narró: la flota fantasma nunca fue concebida para conquistar, fue construida para proteger, para servir de escudo a quienes no podían defenderse. Walker continúa hoy. Revelamos el verdadero rol de la humanidad en la galaxia. No somos conquistadores, somos guardianes. Desde hoy en adelante, cualquier especie que se enfrente a la extinción, cualquier pueblo que se enfrente al genocidio, solo necesitan enviar una llamada. Responderemos a la Cámara del Consejo. Estalló una discusión. Algunas especies parecían aliviadas, otras preocupadas. Un alienígena alto dio un paso al frente, sus escamas brillaban. ¿Pero quién nos protegerá de ti, que observas a los vigilantes? Walker sonrió. Una pregunta justa. Por eso estamos aquí hoy. Proponemos un nuevo pacto de defensa galáctico. Cualquier especie puede unirse. Compartiremos parte de nuestra tecnología, no nuestras armas más avanzadas, pero sí lo suficiente para garantizar que ninguna potencia pueda dominar a los otros, incluyéndonos a nosotros. La imagen del capitán Stone apareció en la pantalla. La flota fantasma regresará a sus bases ocultas. Mantendremos nuestra vigilancia, pero no interferiremos en conflictos normales ni disputas políticas. Somos un escudo, no una espada. El brillo de los antiguos portadores de luz se intensificó. Las luminarias apoyan este pacto. Hemos visto el poder de la humanidad, y lo más importante, su moderación. Podrían haber conquistado a nuestros atacantes, tomado sus mundos. En cambio, solo desactivaron armas, protegieron a los inocentes y ofrecieron paz, una por una. Las demás especies comenzaron a manifestar su apoyo. Incluso antiguos mundos del dominio, ahora libres del control de su imperio, se unieron a la galería, llena de sonidos de acuerdo en 100 idiomas diferentes. Walker levantó la mano para pedir silencio. Que este sea recordado como el día en que la galaxia cambió, no porque la humanidad reveló su fuerza, sino porque todos elegimos usar el poder responsablemente, porque decidimos que el genocidio nunca volvería a ser una opción. En órbita, la flota fantasma comenzó a desaparecer, nave tras nave, regresando a sus bases ocultas por todo el espacio humano. Esperarían en la oscuridad, listos para emerger de nuevo si era necesario. Un recordatorio de que a veces el mayor poder no reside en lo que haces, sino en lo que decides no hacer. Tom Miller, aún en su estación de comunicaciones en el Vigilant, sonrió al recibir la noticia. Una simple llamada de socorro lo había cambiado todo. Había revelado la fuerza oculta de la humanidad, pero más importante aún, había revelado su corazón oculto. La galaxia nunca volvería a ser la misma, pero quizás, solo quizás, sería mejor como la última nave de la flota fantasma. Desapareció de la vista. Las últimas palabras del almirante Walker resonaron en la Cámara del Consejo. Somos la humanidad, recordamos, protegemos y siempre responderemos al llamado.